Vamos a comenzar nuestro estudio de ejemplos de errores en las mediciones, que es algo que ustedes ya tuvieron que haber estudiado en su laboratorio también. Entonces, este análisis de errores en las mediciones es importante ya que vamos a estar experimentando en el laboratorio y vamos a estar presentando nuestros resultados de las mediciones que realizamos. Entonces, vieron ustedes, estudiaron de que podíamos tener nosotros dos tipos de mediciones. Podíamos tener el tipo de mediciones directas que tenemos aquí y también podríamos tener asimismo el tipo de mediciones indirectas, donde las mediciones directas son las que realizamos con instrumentos de medición generalmente que están calibrados, ¿verdad? En este caso, pues, podríamos poner de ejemplo la medición que se realiza de cualquier tipo de longitud con una regla. Ese caso es un caso de medición directa, ya que la regla es nuestro instrumento de medición, no necesariamente calibrado, pero las longitudes que se puedan tomar con una regla son mediciones directas. En el caso de mediciones indirectas, estas se obtienen mediante el uso de fórmulas matemáticas y se usan las mediciones directas también. En este caso podemos poner de ejemplo el volumen de un cubo, donde nosotros sabemos que un cubo tiene tres dimensiones, ¿verdad? La longitud, el largo y el ancho. Perdón, la longitud y el largo son lo mismo. La longitud, el ancho y el alto. Entonces, esas tres se pueden perfectamente realizar como mediciones directas con una regla. Sin embargo, si yo quiero calcular el volumen del cubo, nosotros sabemos que un volumen del cubo es igual a el largo por el alto por el ancho. O sea que estamos nosotros multiplicando tres mediciones directas para calcular una indirecta. ¿Ok? Entonces vamos a practicar cómo calcular los resultados, cómo se presentan y cómo se calculan los resultados de mediciones directas e indirectas. Para eso tenemos este ejemplo aquí, donde tenemos las siguientes mediciones que se tomaron en un laboratorio y el ejercicio menciona que las mediciones se han tomado con una regla. ¿Ok? Entonces, tenemos que expresar, la instrucción es expresar las mediciones de esta forma. También vieron ustedes en el laboratorio que la forma correcta de expresar una medición es justamente esta que tenemos aquí, ¿verdad? Donde este dato representa el valor mejor, o también llamado media o promedio, ¿sí? Y este dato que tenemos acá se le llama incertidumbre de la medición. Nosotros sabemos que cuando experimentamos, pues podemos acarrear muchos tipos de errores, pueden ser errores sistemáticos que son causados por efectos externos, y estos pueden hacer de que no tengamos una medición perfecta, ¿verdad? De hecho, es imposible lograr una medición perfecta, por eso tenemos que expresar una medición como su valor mejor más menos su incertidumbre, justamente como lo tenemos aquí presentado. Para eso tenemos una tabla de datos aquí, que donde en la columna izquierda, donde n aquí representa el número de datos. En este caso tenemos un máximo de 5 datos. Y la columna derecha tenemos mediciones de longitud. Aquí hacen falta las unidades, así que vamos a colocar unidades de centímetros porque se utiliza una regla. Esto generalmente es algo dado, ¿verdad? Debería de estar aquí entre paréntesis longitud en centímetros, así como lo acabo de escribir. Entonces vamos a comenzar nuestros cálculos. Para eso vamos a recordar las fórmulas. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que expresar la medición de esta forma que tengo aquí, ¿sí? De esta forma. Para una medición cualquiera, pues utilizamos la variable x, pero nosotros tenemos una medición de longitud, por eso utilizamos la letra L. Ahora, antes de seguir con eso, también tenemos que reconocer qué tipo de medición vamos a nosotros analizar, una medición directa o una medición indirecta. En este caso, el ejercicio nos menciona de que nosotros estamos experimentando y tomando mediciones con una regla. Entonces, nuestra medición es del tipo directa, ¿verdad? Tenemos una medición directa. Ustedes aprendieron en su laboratorio que para el cálculo de una medición directa, nosotros primero calculamos el valor mejor o la media, que esa fórmula ya la hemos conocido desde siempre, que es sumar todos los datos que yo tenga entre el número de datos, esta que tengo aquí, y para calcular la incertidumbre de una medición directa, puedo utilizar esta siguiente fórmula de la incertidumbre.
donde ya vamos a explicar cada término de qué compone la ecuación. Sí, esas dos son las fórmulas que vamos a utilizar y son las únicas dos fórmulas que se utilizan para las mediciones directas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar nuestro cálculo con la media. ¿Sí? Vamos a calcular la media de la longitud que se representa de esta manera. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos que sustituir todos los valores. Tenemos un 12.32, un 12.35, un 12.34, un 12.38 y un 12.36. Todos esos términos los vamos a sumar y seguidamente los vamos a dividir entre el número de valores. En este caso tenemos un número de valores de 5. Al ingresar esos datos en la calculadora, obtenemos nosotros una longitud de 12.35 centímetros como valor mejor o media. Y la vamos a marcar aquí, ¿verdad? Ahí ya cumplimos con la primera parte de cómo expresar una medición, que sería esta parte que está aquí. Ahora procedemos a calcular la incertidumbre. La incertidumbre de nuestra longitud. ¿Ok? Para eso utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, primero tenemos esta resta, ¿sí? Que en cada uno de estos términos, bueno, el XY representa cada una de las mediciones y este es como un X1, por decir así, este es un X1, este es un X2, este es un X3, un X4 y este es un X5, ¿ok? Entonces lo que la fórmula me dice es que primero tengo que restar cada una de esas mediciones de mi media. A esto se le llama desviación, ¿sí? Vamos a ver qué tan desviadas están mis mediciones, cada una de ellas, de el promedio, ¿ok? Entonces, si lo vamos a hacer paso a paso, podemos hacerlo paso a paso. Vamos a tener, por ejemplo, 12.32 menos la media que es 12.35. Vamos a escribirlo de una forma más ordenada. Vamos a ponerle desviación 1. ¿Okay? La desviación 1 sería el valor absoluto de la resta del X1 menos la media. ¿Okay? Entonces tendríamos nosotros un 12.32 menos un 12.35. ¿Okay? Hacemos este cálculo en la calculadora y obtenemos un dato de 0.03. Okay. Calculamos la siguiente desviación. Si lo queremos escribir en función de la variable que estamos analizando, entonces sería un L2 menos la media de L, que sería un 12.35 menos 12.35, que nos va a dar una desviación de 0. Una desviación 3, que sería el dato 3 de longitud menos la media de la longitud, 12.34 menos 12.35, obtenemos un 0.01. ¿Okay? Desviación 4 sería longitud 4 menos la media, que sería 12.38, menos 12.35, obtenemos nuevamente 0.03, luego la desviación 5, sería una longitud 5, menos la media, 12.36, menos un 12.35, y obtenemos 0.01. Aquí estoy escribiendo el valor absoluto, sin embargo, eso no va a ser necesario porque ustedes pueden ver aquí
que en la fórmula nosotros vamos a tomar esta resta y la vamos a elevar al cuadrado cada una. Vamos a hacer la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Entonces este cuadrado va a asegurarnos de que estas desviaciones queden positivas. Ok, entonces, armando la fórmula seguidamente, vamos a poner que la incertidumbre del entonces es igual, ustedes pueden ver aquí que contiene una raíz, a la raíz de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Entonces, escribimos la primera desviación, 0.03 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0.01 al cuadrado, más 0.03 al cuadrado, más 0.01 al cuadrado, ¿sí? Todo esto lo vamos a dividir entre un n-1, que es el número de datos menos 1. En este caso nosotros tendríamos un 5 menos 1. Vamos a ponerle también aquí a la raíz. Asegúrense bien de ingresar todo esto en la calculadora. Y al hacer el cálculo deberíamos de obtener un dato de 0.02236. Vamos a dejar ese número de dígitos por ahora, ¿sí? Centímetros. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nosotros las partes que componen la medición. Tenemos la media, o el valor mejor, y la incertidumbre. Ahora, ¿cuál es la forma de presentar los datos? Aparte de que vamos a usar este formato como presentación de datos, este que tenemos aquí, ¿sí? Nosotros también necesitamos cumplir con ciertos requisitos de cifras significativas, como aprendieron en el laboratorio. Entonces, aprendieron, por ejemplo, que la incertidumbre se debe de presentar con solamente una cifra significativa, ¿sí? Solamente una cifra significativa. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que redondear primero la incertidumbre. Entonces, al redondear esta incertidumbre que nosotros tenemos aquí a una cifra significativa, ustedes estudiaron de que los ceros a la izquierda, por ejemplo, no son significativos. Así como tengo esta medición escrita ahora mismo, tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas, ¿verdad? No estamos hablando de cifras decimales, sino de cifras significativas. Para redondearla a una sola cifra significativa, ¿sí? Sería en este valor de una sola cifra significativa, por lo tanto, miramos al dígito que tiene a su lado, que es un 2, y si tiene un 2, la medición queda igual. Solo si tiene un 5 para arriba, la redondeamos para arriba, ¿verdad? Pero como tiene un 2, esta medición, esta incertidumbre queda simplemente como 0.02, ¿ok? Centímetros. Esa es la incertidumbre. Y la siguiente regla es de que mi media, que es la que tengo aquí, tiene que tener el mismo número de decimales, ¿sí? La regla es mismo número de lugares decimales que la incertidumbre. ¿Ok? En nuestro caso, en este caso particularmente, al redondear nuestra incertidumbre a dos cifras significativas, quedó con 2 lugares decimales, ¿sí? Por lo tanto, mi media tiene que quedar redondeado a 2 lugares decimales. Y si ustedes notan, pues ya está escrita así, ¿verdad? El resultado ya nos da directamente así. Entonces ya hemos cumplido con también los requisitos de cifras significativas para expresar la medición. Entonces, nuestra longitud se puede escribir como 12.35 más menos 0.02. Y todo en centímetros. Nunca olviden sus unidades, ¿verdad? Estas son mediciones físicas, entonces nunca podemos escribirlas sin unidades. Y eso sería el cálculo de esta medición directa, expresada con el correcto número de cifras decimales y cifras significativas. Y asimismo ustedes tienen que presentar las suyas en los laboratorios, ¿verdad? En sus informes de laboratorio. Bueno, esa sería nuestra medición, el primer ejemplo de medición directa. Ahora vamos a pasar a calcular
un ejemplo con mediciones indirectas. ¿Ok? Voy a traer el ejercicio ahora mismo. Vamos a ir a una siguiente página. Listo. Entonces, en este ejemplo nos dicen que debemos calcular el volumen de un cilindro hueco. Y la fórmula para calcular el volumen de un cilindro hueco depende de la altura del cilindro. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí que depende de la altura, depende de un diámetro mayor y depende de un diámetro menor, ¿verdad? Nosotros sabemos que un cilindro hueco, pues, es una figura algo así, donde esta es la altura, al diámetro exterior le podemos llamar D y al diámetro interior le podemos llamar D minúsculo. ¿Ok? De esas tres variables depende el volumen de un cilindro hueco. Entonces, nos dan la fórmula para calcular el volumen, por lo tanto nosotros podemos concluir que este tipo de medición es del tipo indirecta, ¿verdad? Indirecta. Y nosotros sabemos que la forma en la que calculamos las mediciones directas es distinta a la forma en la que calculamos las mediciones indirectas. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado ahí. Ya nos dan las tres mediciones directas, estas que tenemos acá son directas, que seguramente se realizaron ya sea con un pie de rey o con una regla. Entonces, estas tres mediciones directas de altura, diámetro exterior y diámetro interior ya están expresadas con el número correcto de cifras significativas y de la forma correcta, ¿verdad? El mejor dato, más o menos su incertidumbre y las unidades. ¿Ok? Entonces, el primer inciso es calcular el volumen del cilindro y expresarlo de esta forma utilizando el método diferencial. ¿Ok? Vamos a traer también la fórmula del método diferencial. Acá la tenemos para la incertidumbre, ¿verdad? Sabemos que la media o el dato mejor o la mejor medición se sigue expresando de la misma manera, calculando, perdón, de la misma manera. ¿Ok? Entonces, esta sería la fórmula en la que nosotros calcularíamos la incertidumbre del volumen. Continuamos entonces. Ok, entonces, nosotros tenemos esta fórmula aquí, que es la fórmula general para encontrar la incertidumbre de un dato. En el caso de nosotros que vamos a encontrar la incertidumbre del volumen, escribiríamos que la incertidumbre del volumen es igual a la derivada parcial de mi variable, que es el volumen, entre la derivada parcial del primer término del que depende el volumen. En este caso, podríamos escribir h por la incertidumbre de h. ¿Ok? Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Siguiente sería la derivada parcial de la variable que estoy calculando su incertidumbre, que es el volumen, respecto a la siguiente variable que podríamos escribir diámetro exterior por la incertidumbre del diámetro exterior al cuadrado más la tercera variable, que sería la derivada parcial del volumen
respecto a la tercera variable, que es el diámetro pequeño o el diámetro exterior, por la incertidumbre de ese diámetro, todo eso al cuadrado. Y la raíz de eso, ¿verdad? Nosotros aquí, en forma general, lo hemos expresado en la guía de laboratorio como una sumatoria. Una sumatoria que puede seguir, ¿por qué? Porque esta fórmula depende de cuántas variables depende mi medición. En este caso, esta depende de 3, por lo tanto va a tener 3 términos en su raíz. Pero si solo dependiera de 2, entonces solo serían 2 términos. O si dependiera de 5, pues esto sería aún más extenso. Entonces, de esta forma calcularíamos el volumen. Y la media de la misma forma, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero la media. Bueno, en este caso, como no tenemos varias mediciones de volumen, sino lo que hacemos para calcular el valor mejor del volumen, es simplemente multiplicar todos los valores mejor y utilizar la fórmula. ¿Ok? Entonces, el valor mejor del volumen va a ser pi cuartos, utilizando la fórmula, pi cuartos del el valor de la media de la altura, la media del diámetro al cuadrado, el diámetro exterior al cuadrado, menos el valor mejor del diámetro exterior al cuadrado. ¿Ok? Así calcularíamos el valor mejor del volumen. Entonces, sustituyendo los datos, va a ser pi cuartos de la media de h, que si ustedes notan corresponde a 12.1, utilizamos unidades, abrimos bracket en este caso, y tenemos D, su media 5.3 centímetros al cuadrado, menos el valor mejor de D, que es 2.8 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el valor mejor del volumen se calcula con todos los valores mejor de las mediciones directas. Sustituyendo eso en la calculadora, deberíamos de obtener un valor de 192.4422 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque es un dato de volumen. Y ahí está lista nuestra medida del volumen. ¿Ok? Ahora, todavía no lo vamos a redondear, solo lo vamos a dejar marcado aquí. Y procedamos entonces a calcular la incertidumbre de nuestra medición indirecta. Incertidumbre de delta B. Voy a traer la fórmula. Ya teníamos marcado aquí. Para ir calculando individualmente cada uno de los términos de nuestras derivadas. ¿Ok? Nosotros sabemos que tenemos que desarrollar esa fórmula. Entonces, vamos a ir paso por paso calculando nuestras derivadas. Vamos a hacerlo en otro color. Vamos a comenzar por este término que tenemos aquí, que sería la derivada del volumen respecto, la derivada parcial, ¿verdad? La derivada parcial del volumen respecto de la altura. Ok, entonces, escribiéndolo paso por paso, sería la derivada parcial del volumen respecto a la altura. La fórmula del volumen es pi cuartos de h, la resta de los diámetros al cuadrado. ¿Ok? Si derivamos eso parcialmente, recuerden de que cuando derivamos parcialmente, todos los demás componentes de la ecuación que no son la variable respecto a la que estoy derivando son constantes. Entonces, si derivo estos términos respecto a h, todo esto y pi cuartos representa constantes. Entonces las puedo sacar y simplemente derivar h. Y la derivada de h es 1. Entonces solo queda que nuestra derivada parcial respecto a h es pi cuartos de d cuadrado menos d exterior, perdón. ¿Okay? De nuevo, todos estos términos en realidad representan los datos mejores. Siguiente, voy a hacer la derivada parcial de el volumen respecto al diámetro. Y ocurre lo mismo, ¿verdad?
En este caso, pues D está dentro de esta raíz, perdón, dentro de este cuadrado, pero como ocurre lo mismo, todo esto son constantes y aún D cuadrado es constante. Entonces, si yo derivo eso, o ustedes imaginan también que pueden distribuir este término por este término, cuando yo multiplique este término por d cuadrado, todas estas van a ser constantes y la derivada de una constante se va a hacer cero. Entonces este término se va a ir y solo me van a quedar estos términos. Y la derivada de estos términos respecto a d, pues ahí sí tenemos que aplicar un poco de derivadas de potencias. Entonces, si derivo de, este 2 baja, se multiplica por el pi cuartos y se convierte en un pi medios. La h se copia porque es una derivada parcial y esa es una constante y solo queda d. ¿Okay? Luego tenemos la derivada parcial del volumen respecto al de exterior, que se comporta exactamente de la misma forma en la que se comporta la del exterior, solamente que en este caso, antes de esta d hay un negativo. Entonces, de nuevo, al distribuir esto, este término se vuelve cero porque quedan solo constantes. Y al multiplicar este término por este término, bajamos el 2. Lo voy a escribir de un solo. Bajamos el 2, entonces queda un pi medios, pero tenemos un negativo enfrente, entonces queda negativo pi medios. H es constante por D. ¿Ok? Y ahí tenemos listas nuestras derivadas. Con las derivadas, luego lo que vamos a hacer, si ustedes ven, es multiplicar por las incertidumbres de las mediciones directas. Sin embargo, esas incertidumbres de las mediciones directas ya las tenemos aquí. Son 0.3 para H, 0.6 para D y 0.1 para D exterior. D interior, perdón. Entonces, podemos proceder a sustituir en nuestra fórmula de incertidumbre. Vamos a escribir que va a ser la raíz de la derivada del volumen respecto a H, que es este término que tenemos acá. Vamos a ver si me cabe todo. Sería pi cuartos. Bueno, vamos a escribirla en forma, en fórmula ahorita. Abrimos paréntesis de cuadrado menos de interior por la incertidumbre de h, todo este término al cuadrado, más pi medios de h por d por la incertidumbre de d, todo este término al cuadrado, más menos pi medios de h por d por la incertidumbre de d minúscula, todo eso al cuadrado. Y por último, le sacamos la raíz. ¿Ok? Y ahora sí podemos sustituir nuestros valores. Comenzamos a sustituir nuestros valores. Y quedaría pi cuartos. El dato mejor, estos son los valores mejor o las medias. Entonces, la media de D sería 5.3. ¿Ok? 5.3. No voy a usar unidades solo por esta vez, porque no me va a caber, pero ustedes sí deberían usarlas. 5.3 al cuadrado menos 2.8 al cuadrado multiplicado todo eso por la incertidumbre de h, que es 0.3, y todo este término lo elevamos al cuadrado, más un pi medios por el valor mejor de h, que es un 12.1, por el valor mejor de d, que es un 5.3, por la incertidumbre de d, que es 0.6. Todo este término, asimismo al cuadrado, más menos pi medios por h, por D, perdón, 12.1 por D. Vamos a ver aquí. Sería por D grande, que sería 5.3.
H es 12.1 y de grande es 5.3. Acá tengo un pequeño error. ¿Ver? Sí queda bien. Este término, ¿verdad? Entonces queda pi medios de 12.1 por 2.8, que es la de D pequeña, 2.8, sí, por la incertidumbre de D pequeña, que es 0.1. Aquí 0.1, todo eso al cuadrado, sacamos la raíz y entonces eso nos va a dar una incertidumbre de volumen, sustituyendo una calculadora, de 60.8622 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos nuestra incertidumbre y nuestro valor mejor. Vamos a expresarlo con el correcto número de cifras significativas y decimales. ¿Ok? Entonces, a ver, me voy a traer esos datos, a tenerlos aquí. Ahí los tenemos. Y ahora sí, recuerden de que primero debemos comenzar con la incertidumbre. Nuestra incertidumbre tiene que estar expresada con solamente una cifra significativa. En este caso, ahí la tenemos escrita con 6 cifras significativas, porque este es un cero intermedio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que quede con solamente una cifra significativa, tenemos que redondear este lugar. Entonces, eso es un 60. Eso no se puede convertir en un 6. Entonces, vemos que a la par el 60 tiene un 0, ¿sí? Entonces, esto se tiene que redondear a solamente una cifra significativa, sería 60 centímetros cúbicos, ¿ok? Si ustedes ven, esta queda con ningún lugar decimal, no tiene lugares decimales. Por lo tanto, nuestro valor mejor tampoco tiene que tener lugares decimales, ¿sí? No puede tener lugares decimales, entonces todos estos términos se deben ir. Entonces, nuestro volumen queda expresado como inicialmente 192 más menos 60 centímetros cúbicos. Sin embargo, para expresarlo de la mejor forma, de la forma correcta, nuestro valor central también tiene que ser del mismo orden de magnitud de la incertidumbre, ¿sí? Deben de tener mismo orden de magnitud, ¿ok? Entonces, para eso, si ustedes ven, tenemos que redondear el valor al orden de las decenas, ¿sí? Porque acá tenemos un 60 y acá tenemos un 192. Como el 9 está en el orden de las decenas, a la par del 9 tenemos un 2, por lo tanto, esto va a ser, ese 9 se queda igual y en vez de 2 ponemos un 190. Entonces nos va a quedar como un 190 más menos 60 centímetros cúbicos. Y esa sería la forma correcta de expresar esta medición, en el mismo orden de magnitud. ¿Okay? Esa sería la forma correcta. Y está listo. Okay. Ahí está listo el primer inciso. El primer inciso era expresar el volumen de esa forma.
Tenemos un inciso B en el que vamos a calcular la incertidumbre relativa y la incertidumbre porcentual del volumen calculando el método diferencial, utilizando el método diferencial. Entonces ya hemos aplicado el método diferencial, solo nos falta calcular la incertidumbre relativa. Si ustedes recuerdan, la incertidumbre relativa es la incertidumbre de la medición entre el valor mejor de la medición. Entonces, en nuestro caso, tenemos una incertidumbre de 60 que vamos a dividir entre una media de 190. Eso nos da una incertidumbre relativa de 0.3158. ¿Ok? También podemos encontrar la incertidumbre porcentual, que simplemente es multiplicar la incertidumbre relativa por 100. Al multiplicar el 0.3158 por 100, obtenemos una incertidumbre porcentual de 31.58%. ¿Sí? O sea que nuestra incertidumbre porcentual nos está diciendo que la certeza de nuestro dato es de 31.58%. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que esto es recuerden de que la incertidumbre caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la medida. Entonces, nos indica la precisión de nuestro montaje o nuestra medición. Esto nos está diciendo que nuestro experimento tuvo una precisión del 31.58%. Eso es lo que nos está diciendo. Y esos serían los ejemplos entonces para el cálculo de mediciones directas e indirectas, ¿sí? Recuerden siempre expresar la medición de esta manera, luego clasificar si su medición es del tipo directa o del tipo indirecta y aplicar las correspondientes reglas. En el caso de ser directa, solo aplicamos estas dos fórmulas que son meramente estadísticas y en el caso de la medición indirecta ya tenemos que hacer el método diferencial de derivadas parciales y expresar siempre la medición con el correcto número de cifras significativas, cifras decimales y en el mismo orden de magnitud. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos.